Buenos días, tengan todos ustedes, a cada uno de ustedes este sábado 16 de febrero le damos la más cordial bienvenida. La Iglesia de Cristo en este lugar le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Buscando la Verdad. Primeramente le damos gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, que nos ha permitido en esta mañana una vez más de poder compartir su palabra y que sea edificación para cada uno de nosotros y para cada una de las personas que se han dispuesto en esta mañana a escuchar el mensaje santo de nuestro Dios. Honra y gloria a nuestro Padre Celestial porque Amén. Nos ha permitido tener este ministerio, tener este trabajo. Estamos muy contentos de poder servirle a nuestro Padre Celestial y por haber puesto este medio, ¿verdad?, que en estos tiempos nos sirve de mucho para poder llevar su palabra, ¿verdad?, y llega a rincones, a personas que pues muchas de las veces no tienen acceso a una congregación o no hay la congregación y pueden por este medio conocer la palabra de nuestro Padre Celestial. Bienvenido sea cada uno de ustedes y en esta mañana nos acompaña nuestro hermano Esteban Herrera, que será él quien nos trae el mensaje, y nuestro hermano Cirilo Arzola, y tenemos también este jovencito Esteban Herrera Jr., hijo de nuestro hermano Esteban. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por aceptar la invitación. Bien, buenos días. Buenos días, hermanos. Gracias por invitarnos y gracias a los hermanos que nos van a estar escuchando o a las personas que nos están escuchando a través de este medio. Quiero aprovechar para saludar primeramente a mi madre, ¿verdad?, que está en Houston. Por allá también llega Así es. la señal y siempre miran el programa, la familia Santana, ¿verdad? Y pues esperando que sea de edificación este segmento. Así es, le mandamos saludos. Le mandamos saludo a todas las personas que escuchan este programa, pidiéndole a Dios que este programa llegue en todos los rincones de la faz de su tierra, para que todo aquel necesitado que tenga sed de la palabra de Dios tenga una oportunidad de escucharla, y pues todo se lo dejamos a Dios. Sabemos que Dios obra en cada rincón de su tierra, y pues aquí el hermano Esteban va a dar el mensaje y esperamos que todo lo que él haya estudiado sea para edificación de todos los oyentes. Pues nos ponemos en manos de Dios y que Dios los bendiga en todo lugar. Así es, como mencionaba nuestro hermano, ¿verdad?, para que llegue a todas las partes de la tierra, ¿verdad?, y algo se les anima para que compartan también, ¿verdad?, hacer ese trabajo, para de esa manera pues puede llegar a más y más personas si nosotros compartimos este mensaje a todas las personas. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Esteban para que nos traiga el mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y oremos a nuestro Padre. Eterno Padre que mora en las alturas, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta mañana, Padre eterno, estamos agradecidos, contentos, Padre, porque nos ha bendecido con la vida, nos ha bendecido con la salud, y Padre, porque nos ha puesto en este trabajo, en este ministerio, pidiéndole, Señor, que usted sea con su palabra que va a ser predicada. Bendígala y bendiga al hermano que la va a exponer, que él pueda recordar todo lo que ha preparado, Señor, Padre, y a nosotros denos un corazón dispuesto, un corazón receptible, Señor, y sobre todo poner por obra su palabra bendita, Señor. En sus manos nos ponemos todas estas cosas, se las pedimos en el precioso y dulce nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a disponernos a escuchar de la palabra de Dios. Vamos a dejar a un lado cualquier preocupación, hermanos, cualquier cosa que esté en nuestras vidas. Sabemos que tenemos muchas tareas, muchas preocupaciones, muchas cosas que hacer, pero bueno, vamos a proponernos a escuchar a Dios en su santo consejo, hermanos, que eso nos va a dar ánimo y fortaleza para todo lo demás. Y en esta mañana vamos a citar un pasaje, hermanos. Primera de Tesalonicenses, recordando que la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Dios en este pasaje, hermanos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 11. Leamos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos y mis amigos que nos están escuchando. Una de las tareas muy importantes que tenemos los unos para con los otros, hermanos, dice aquí, animaos.
Animarnos los unos a los otros, hermanos, es una tarea y una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Es difícil a veces tratar de animarnos unos a otros. A veces es más fácil desanimarnos los unos a los otros. Pero la responsabilidad que tenemos, hermanos, es de animarnos los unos a los otros. Y animar, hermanos, animar para ir entendiendo lo que nuestro Dios nos quiere decir. Animar quiere decir infundir vigor, hermanos, infundir energía, prácticamente como que reavivar. Si no, nosotros podemos entender esto con las caricaturas. Mire, las caricaturas, regularmente nosotros los conocemos como caricaturas, pero realmente son dibujos. ¿Cómo? Animados. Dibujos animados. Son dibujos que alguien los dibujó y están estáticos así, pero el hecho de hacerlos animados quiere decir que tengan movimiento, que tengan acción. Entonces es lo mismo que trata nuestro Dios que hagamos los unos con nosotros. Cuando estamos paralizados, cuando estamos detenidos, cuando estamos como si estuviéramos muertos, darnos vida, darnos vigor, darnos energía, es lo que trata de decirnos nuestro Dios, que la tarea entre nosotros sea de animarnos. Si nosotros leemos este texto, obviamente cada texto tiene un contexto. El contexto de este texto, hermanos, está hablando acerca del ánimo en la fe. Que sigamos teniendo la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y más que nada en su venida. Mientras que otros están pensando en sus vidas presentes y todo esto, dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos de animar en la esperanza, en la fe, hermanos, para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver dos cosas muy importantes que podemos nosotros hacer para animarnos. Para animarnos. Note, algo que yo quisiera comentar acerca de animar, que animar, hermanos, no siempre quiere decir estar animados, no siempre quiere decir estar entusiasmados, o no siempre quiere decir, hermanos, estar de alguna manera emocionados, ¿verdad? Una persona puede estar, bueno, en cierto sentido, ¿verdad? Una persona puede estar, por decir, yo pongo un ejemplo, los hermanos adultos, ¿verdad? Que ya son de edad, pues difícilmente los vamos a ver brinque y brinque y entusiasmados y a lo mejor de alguna manera manifestándolo así, pero eso no quiere decir que no estén animados. Estamos viendo un aspecto espiritual en el cual nos vamos a animar a seguir con la misma fe, a seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo, a seguir animándonos a anhelar el cielo, a rechazar lo mundano, ¿verdad? Ese es el ánimo que nos va a decir en nuestro Dios que nos infundamos. Entonces, algo de lo que podemos hacer, hermanos, para animarnos, para infundirnos ese aliento, para infundirnos esa vida, hermanos, esa fe, algo de lo que podemos hacer es, hermanos, ser ejemplos. Ser ejemplo. Una de las cosas que debemos de hacer, hermanos, para animarnos unos a otros es tratar de ser ejemplos para los demás. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 1. Filipenses, unas cartas ahí más atrasito. Fíjese cómo Pablo, hermanos, animaba a sus hermanos. Cómo el apóstol Pablo daba vigor, daba energía, hermanos, daba vida, daba esa fortaleza que necesitaba la iglesia para seguir adelante. Fíjese de qué manera. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Leamos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan, hermanos, qué es lo que cobraban los hermanos
al estar viendo lo que a Pablo le acontecía, Cobraban ánimo, hermano. cobraban ánimo, hermanos. Al ver lo que al apóstol Pablo le estaba aconteciendo, hermanos, ellos se animaban, se llenaban, se convertían de algo que estaba muerto, algo que estaba inactivo, se convertían en algo que estaba activo y en algo que estaba vivo. Solamente por ver el ejemplo de Pablo. Ahora, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué era lo que le había sucedido al apóstol Pablo? Nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que le sucedía, hermanos? Hay persecución, hermano. todo Persecuciones. eso. ¿Qué más? Naufragios. Naufragios, hermanos. Azotados. Insultos, tantas cosas que le acontecían al apóstol Pablo por causa de Cristo. Esto era lo que le estaba aconteciendo. Esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿verdad? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, dice, con lo que me ha acontecido a mí, con eso, dice, cobran ánimo y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin temor. Una de las cosas que hacía Pablo, hermanos, era dar ejemplo de fortaleza, hermanos. Aquí está dando Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, un ánimo, quizás no conscientemente, a lo mejor inconscientemente está animando a otros. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente, hermano. Que con nuestra fortaleza, con nuestro ejemplo, con nuestra fidelidad, inconscientemente, hermanos, estamos animando a otros. Pablo, yo creo que en su momento no sabía que si aquellos estaban predicando o no, pero él sabía, en algún momento se dio cuenta que su firmeza, hermano, su fidelidad en el Señor estaba animando a otros. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Vamos a suponer un ejemplo. Cuando en nuestra familia vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros hermanos o en nuestra congregación, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista congregacional. Que yo miro que mis hijos están desanimados, que mis hijos están como inactivos. Lo primero que nos deberíamos de preguntar, ¿estoy siendo ejemplo para ellos? O en la congregación, pudiese ser que en la congregación estamos viendo que en la congregación en donde yo estoy, los hermanos están desanimados, como que nadie quiere trabajar, como que nadie se quiere atrever, como que nadie quiere salir adelante. ¿Estoy siendo ejemplo? Porque tenemos que tener en cuenta que la manera inconsciente de transmitir, hermanos, ánimo, es dando ejemplo nosotros de firmeza, de fidelidad. Ahora, ¿qué más hacía Pablo, hermanos? Pablo no solamente él se mantenía, sino él confesaba, hermanos. Él daba testimonio, hermanos, de que lo que a él le acontecía, eso es algo muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Lo malo que a él le acontecía, hermanos, lo atribuía a algo bueno. De esa manera, hermanos, también provocaba el ánimo en los demás. ¿A qué me refiero, hermanos? Miren, yo siempre he escuchado entre nosotros cristianos, hermanos, o más bien vamos a poner un ejemplo como entre predicadores, que a veces no queremos animar a nuestros hijos a que sean evangelistas, a que sean predicadores, o a que sean ancianos, o a que sean líderes en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque van a sufrir, porque van a padecer. Nosotros vemos que los predicadores a veces son descuidados por las congregaciones. No hay a veces quien atienda a sus necesidades. El predicador sí atiende las necesidades de los miembros, pero a veces no hay esa respuesta de los miembros. Entonces los predicadores a veces, o evangelistas, hermanos, por la obra sufren muchas cosas. Pero está en nosotros admitir, hermanos, que esos sufrimientos
no son en vano, sino que son de provecho. Como dice el apóstol Pablo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Si todo lo que nos acontece a nosotros, dijéramos nosotros, pues mira, yo sé que me está yendo mal, pero más bien esto que me está yendo mal es para el progreso del Evangelio. A veces transmitimos lo contrario y por eso, hermanos, no infundimos aliento en los demás. No sé si me estoy explicando, hermano. No transmitimos pensamos que queremos animar, hermanos, solamente con cosas, por decir, a veces, no sé cómo llamarlo, pero cosas como materiales. Queremos excluir el sufrimiento, hermanos, para infundir aliento. Yo quiero infundir aliento, pero no quiero infundírtelo de esta manera. Y Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 16, fíjese lo que dice en Hechos capítulo 16. Imagínense qué forma de animar, hermanos, con estas palabras o con estos testimonios del apóstol Pablo, reconociendo que todo lo que le ha acontecido realmente eso sirve de progreso. Dice Hechos capítulo 16, hermanos. 22. Ujú. No. A ver. Se me perdió el texto, hermanos, pero es el Hechos capítulo 14, 22, hermanos. Hechos capítulo 14, 22. Acuérdense que estamos hablando de cómo transmitir, hermanos, el ánimo, de cómo provocar el ánimo en los demás, hermanos. Y estamos viendo que Pablo no solamente era ejemplo, sino que él atribuía lo que a él le acontecía, lo atribuía para el progreso del Evangelio. Dice 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínense, mis hermanos, Amén. cuando Pablo está predicando el Evangelio, va a aquellas ciudades, hermanos, en las que se había predicado el Evangelio, a Listra, a Iconio, a Antioquía, a confirmar ¿qué, hermanos? Los ánimos. Los ánimos. A confirmar los ánimos de los discípulos. Pero ¿sabe cómo le confirmaba los ánimos? ¿Cómo los animaba, hermanos? Exhortándoles que permaneciesen fiel. Pero ¿sabe qué? También diciéndoles que, ¿qué, hermanos? Que es necesario de que muchas tribulaciones. Que a través de muchas tribulaciones. Entonces, cuando los discípulos miraban las tribulaciones, hermanos, como algo positivo, como algo que era necesario para el progreso, cobraban ánimo, hermanos. A veces nosotros lo que nos hace falta es transmitir eso. Cuando nosotros estamos sufriendo, hermanos, a veces quizás lo podemos nosotros atribuir a que, uno, o estás mal con Dios. Si te está yendo mal, regularmente vamos a hablar de las cosas que a nosotros nos suceden ahora en la actualidad. Nos está yendo mal económicamente y ¿sabe qué es lo que pensamos? Que estamos mal delante de Dios. O algo estamos haciendo equivocado. O imagínense las prisiones de Pablo. Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 1, él expresa que muchos lo abandonaron, hermanos. Que muchos lo abandonaron. Pero Onesíforo fue uno de los que no lo abandonaron, sino que le dio cabida en su casa y dice que le confortó y no se avergonzó de sus cadenas. Cuando Pablo está siendo prisionero y está pasando por tribulaciones, él dice, esto realmente es para progreso del Evangelio. Pero había muchos hermanos que no lo miraban así. Yo creo que mirando a Pablo en la cárcel, hermanos, padeciendo por el nombre de Cristo, hasta se avergonzaban. Esto no puede ser de cristianos. Esto no puede ser la nueva vida de Cristo. Esto no puede ser esto. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que para animarnos los unos a los otros, a veces es necesario hablar con la verdad. Queremos mantenernos en el camino de la fe,
pues hay que apartarnos del mundo. Queremos mantenernos en santidad de Dios, pues hay que apartarnos, hermanos, de la idolatría, hay que apartarnos de esto, hay que apartarnos de los otros. Pero nos tenemos que hablar con la verdad y decir, es necesario que a través de estas tribulaciones entremos en el reino. A través de esos padecimientos. ¿Y vamos a qué, hermanos? Vamos a cobrar ánimos. Ánimos en la fe, ¿verdad? Quizá no vaya a ser un entusiasmo. Imagínense qué entusiasmo no iban a estar brincando y por las tribulaciones que estaban pasando, ¿verdad? Porque estamos hablando de muertes, hermanos, estamos hablando de cosas muy feas. Pero la fe, hermanos, cobraba ánimo. La convicción y la certeza, hermanos, cobraba ánimo a través de estas cosas que hacía el apóstol Pablo, dando ejemplo, hermanos, y reconociendo las cosas que le acontecían para el progreso del Evangelio. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí, hermano? Muchas de las veces vienen padecimientos a nuestras vidas, hermano, y nos desanimamos, ¿sí? ¿Y cómo cobramos fuerza nosotros? Pues viendo a nuestros hermanos, ¿verdad? De la manera que están trabajando. Quizás el hermano también está padeciendo y lo miramos que está firme en la fe. Un pasaje que nos dice por ahí, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos que tener esa fe en nuestro Padre Celestial, sabiendo que vamos a pasar padecimientos, pero es algo necesario, como nos está mencionando el apóstol Pablo, para poder entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso tenerlo en nuestra mente. Si vienen aflicciones, si vienen padecimientos, pues sabemos que ¿quién nos va a fortalecer? Nada más nosotros debemos estar firmes, con la fe bien cimentada y echándole y siendo ejemplo aún en nuestros padecimientos, como lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que sigan predicando el evangelio, para que los demás hermanos vean en uno también el ejemplo. Y eso es algo que nosotros individualmente tenemos que comprender y pues ponerlo por obra, hermano. Sí. Fíjese, ¿y cómo vamos a cobrar ánimo, hermanos? El apóstol Pablo manifestaba, hermanos, que después de la tribulación estaba una entrada hermosa, hermanos, hacia la presencia de nuestro Dios. La tribulación, hermanos, en aquel tiempo y en este tiempo sigue siendo la antesala, hermanos, para que nosotros entremos a la gloria de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, les dijo a los discípulos, y nos sigue diciendo a nosotros, en el versículo 11, 5:11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se fijan, hermanos? Qué consuelo tener, hermanos, pero es necesario conocer esto, ¿no? Es necesario cobrar ánimo, hermanos, aunque estemos padeciendo persecución, indiferencia, siempre, hermanos, casi en el aspecto espiritual, para cuando va uno a emprender algo, hermanos, para el Señor, hermanos, de antemano va a venir dificultades, ¿verdad? Pero cobremos ánimo, hermanos, el galardón es grande, ¿verdad? Si no hubiera sido el grande el galardón, si no hubiera promesas grandes, hermanos, para esto, Pablo hubiera desistido de su esfuerzo, hermanos. Los apóstoles no hubieran decidido, no hubieran escogido ser maltratados. Los hombres de la fe de Hechos de Hebreos capítulo 11 no hubieran escogido antes, hermanos, el camino de la fe, si el resultado no hubiera sido grande. Así que cobremos ánimo, hermanos, dándonos ejemplo y ayudándonos, hermanos, reforzándonos en la fe. Una cosa más que podemos hacer, hermanos, para darnos ánimo unos a los otros, hermanos, es instruyéndonos. Cuando Pablo, hermanos, está hablando de lo que le ha acontecido y dice que muchos hermanos han cobrado ánimo, yo quiero hablar de unos de los que a ellos Pablo les sirvió como ejemplo. Y unos de ellos son Priscila y Aquila, hermanos. Fíjense, en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18,
Y en el versículo 24, hermanos. Leemos. Sí, del 24. Bueno, vamos a leer desde el 24, hermanos, hasta el 28 para saber de qué está hablando el escritor aquí. Leamos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, primeramente vamos a tratar de entender este texto viendo quién era Apolos y quién era Priscila y Aquila. Apolos, hermanos, el texto lo dice, era un judío que venía de Alejandría, ¿verdad? Y también menciona cómo era este judío, hermanos, ¿verdad? Un gran expositor, hermanos, con gran potencial, hermanos, para la obra del Señor, ¿verdad? Y un buen servidor de Dios, ¿verdad? Aunque solamente tenía el bautismo de Juan, todavía no conocía el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hicieron Priscila y Aquila, hermanos? Le expusieron más exactamente el camino, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Quién eran Aquila y Priscila, hermanos? Recordemos que esta pareja, este matrimonio, aparece, hermanos, después de que habían sido expulsados de Italia, hermanos, ¿verdad? Y llegaron a Corinto, y ahí se toparon con el apóstol Pablo, hermanos. Y el apóstol Pablo los toma, no sabemos si los hace discípulos, hermanos, o si ya eran discípulos, pero el hecho es de que sí se convierten, hermanos, en seguidores de Pablo, ¿verdad? Se unen al grupo del apóstol Pablo, hermanos, y empiezan a ir con él a sus viajes, ¿verdad? No solamente Bernabé, no solamente fue Lucas, hermanos, sino Priscila y Aquila le siguieron también por un buen tiempo, juntamente con Timoteo. Entonces, cuando Priscila y Aquila, hermanos, empiezan a encaminarse con el apóstol Pablo, imagínense todo lo que está aconteciendo con el apóstol Pablo, lo están viendo Priscila y Aquila, hermanos. Lo están presenciando, están viendo sus persecuciones, están viendo su sufrimiento, están viendo todo su padecer, hermanos, están viendo su amor, su fidelidad, todo. ¿Saben qué está haciendo? Están aprendiendo, hermanos. Priscila y Aquila son unos hermanos, un matrimonio, hermanos, que está bien animado por lo que acabamos de ver en el punto número 1, que Pablo les dio ejemplo, y Pablo les explicaba de que todo lo que le acontecía era para progreso del Evangelio, era para beneficio. Ellos se animaban, y ¿saben qué hacían, hermanos, con ese ánimo? Lo transmitían, lo compartían. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron ellos con Apolos? En el versículo 27. Dice que después de que Apolos, hermanos, yo me imagino que Apolos, después de que le expusieron el camino de Dios, se bautizó como todos lo hemos hecho. Cuando se nos ha predicado el Evangelio, hemos aceptado a Cristo bautizándonos, ¿verdad? Y comprometiéndonos a la fidelidad hasta llegar al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo se convierte, hermanos, Apolos se convierte, y dice en el versículo 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, ¿quién él? Apolos. Queriendo Apolos pasar a Acaya, dice, los hermanos, ¿qué? Le animaron. ¿Cuáles hermanos? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila le animaron, le infundieron ese vigor, le infundieron esa acción, hermanos, porque yo me imagino que Apolos, imagínate, un hombre elocuente, un hombre poderoso en las Escrituras, ya conociendo perfectamente el camino del Señor, ¿qué es lo que quiere seguir haciendo? Seguir sirviendo. Seguir sirviendo. ¿Sabe de qué? En serio,
Yo quiero predicar. Así es. Yo quiero seguir enseñando, yo quiero seguir instruyendo ahora en la verdad. ¿Y qué es lo que hace Priscila y Aquila? Lo animan. Lo animan. Por eso es de que algo que tenemos que hacer para animarnos unos a los otros, hermanos, es instruirnos. Priscila y Aquila instruyen a Apolo, le animan, hermanos, y no solamente le animan, sino escriben a los discípulos de Acaya, hermanos, para que lo reciban. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que Apolos haya ido en aquella región, hermanos. Dice el versículo 27. Dice, Y llegado él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. fue de gran provecho, hermanos, allá a donde fue Apolos. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Apolos tiene una inquietud, hermanos. Apolos, recién convertido, tiene ese deseo, hermanos, de seguir adelante, de seguir ocupando lo que pues Dios le ha permitido tener, de aprovecharlo para el crecimiento del Evangelio. ¿Y qué es lo que hacen Priscila y Aquila? Le animan. ¿Sabes de qué, Apolos? ¿Estás seguro que tú quieres ir a Acaya? ¿Estás seguro que tú quieres ir a...? Sí, ok. Vamos, te animamos. No solamente te animamos, sino te vamos a preparar el camino allá para cuando tú llegues allá, dice que le escriben a los hermanos para que lo reciban, ¿verdad? Entonces, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros de animarnos. Imagínense, esto yo quiero verlo de esta manera. Cuando en nuestras congregaciones, hermanos, o cuando nosotros nos damos cuenta, esto regularmente se va a ver, por decir como aquí Apolos, en hermanos nuevos, en hermanos que se acaban de bautizar. Recordemos que el bautismo es un nuevo nacimiento, acaban de nacer, hermanos, quieren dedicar sus vidas a Cristo, ¿verdad? Nos hace falta cuando somos nuevos orientación, nos hace falta eso, hermanos, pero lo más que nos hace falta es ánimo. Y es una responsabilidad que tenemos nosotros para aquellos que veamos, hermanos, con un deseo de realizar algo, de hacer algo, animémoslos a realizarlo. Porque sin duda, hermanos, si vemos que puede ser de provecho, hay que animarlo. Yo no sé, mi hermano Benito, ¿verdad? Y los hermanos de aquí de Vizcaya, cuánto batallaron para poder realizar este programa. Pero ¿se fijan ustedes qué tan provechoso ha sido este programa? De mucho. ¿Por qué? Porque yo me he enterado que este programa llega a muchas partes del mundo. Yo, como decía ahorita, mi madre, yo miro ahí siempre que comparte el video, ¿verdad? Siempre que comparte el video, y hermanos de allá en Houston también lo miran y se edifican con la palabra. Pero que cuando se propusieron hacer este proyecto, este programa, hermanos, yo estoy seguro que alguien estuvo atrás de ustedes y animándolos a que sí, realízalo, va a ser de provecho. Quizá haya habido otros, ¿verdad?, que quizá le estuvieron diciendo que no lo hicieran, o siendo obstáculo negativamente, ¿verdad? Pero la responsabilidad que Dios nos da, hermanos, es de animarnos unos a otros, infundirnos el vigor, ese empujoncito que necesitamos, hermanos, para... A lo mejor Apolos tenía toda la elocuencia, pero le faltaba valor, hermanos, para ir a Acaya. Yo quiero ir a Acaya, pero no sé qué me va a sobrevenir allá. Yo creo que a Priscila y Aquila le han de haber dicho, no temas lo que vas a padecer, Dios va a estar contigo. Así es. Es de la manera que pudo haberle Priscila y Aquila animado a Apolos. Así que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad como siervos de Dios. Recordemos la parábola de los talentos, hermanos, ¿verdad? Recordemos la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, en donde dice que el reino de Dios es semejante a ¿tienes la cita, hermano? Sí. Leemos. Sí, léelo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Sí? ¿Es así? A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos da y nos trae una enseñanza. Regularmente la hemos escuchado acerca de ministrar nuestros dones, nuestras habilidades que tenemos para beneficio de la iglesia, para beneficio de nuestros hermanos. Pero ¿qué tal, hermanos, si los talentos en vez de aplicarlo a uno de nuestros dones o a alguno de nuestros talentos o nuestras habilidades, lo aplicamos, hermanos, a cada uno de nuestros hermanos? Nosotros tenemos un hermano a un lado, el cual el Señor nos lo ha dado como hermano, ¿verdad? ¿De qué manera lo estamos llevando a cabo? ¿De qué manera lo estamos instruyendo de tal manera que dé fruto? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos una recompensa después de saber, hermanos, que tenemos una responsabilidad de instruir a alguien para que dé frutos. El resultado, hermanos, va a ser algo grande. Dice primeramente, el resultado, hermanos, de ello es que vamos a ser fieles siervos. El resultado va a ser de que se hará prosperar la obra, hermanos. El resultado va a ser de que habrá crecimiento espiritual. Y el resultado va a ser, hermanos, el agrado de Dios. Así que, hermanos, animémonos unos a otros de estas maneras. Vamos a darnos ejemplo. Vamos a primeramente a permanecer nosotros. De esa manera, inconscientemente, vamos a estar animando a otros. A lo mejor sin que nosotros lo sepamos, pero sin duda, hermanos, ese es el gran resultado de la fidelidad. Resulta en ánimos para otros. Pero vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a instruir a aquellos que nos están diciendo a gritos, queremos servir al Señor. No les seamos tropiezo, no les seamos obstáculos, sino instruyámoslos y infundiéndole ánimo para que puedan realizar, hermanos, lo que Dios ha puesto en su corazón. Apolos, hermanos, Aquila y Priscila, Apolos fue un hombre, hermanos, dice la palabra de Dios que fue una columna, considerado como una columna en la iglesia. Llegó a ser grande, hermanos, en la iglesia, llegó a ser de mucho provecho. Y llegó a ser grande, ¿verdad? Pues de tal manera que hasta los corintios, cuando había división entre ellos, decían, yo soy Apolos. Era un buen líder, hermanos. Claro, el propósito de Priscila y Aquila no era de que hubiera ese tipo de provecho o ese tipo de fruto. Pero el enfoque de Priscila y Aquila era de que Apolos, hermanos, fuera provecho en el progreso del Evangelio. Así que, hermanos, animémonos unos a otros y que Dios nos bendiga. Así es, hermano. Muchas gracias. No sé si tenga un comentario nuestro hermano Cirilo. Hermano, pues yo digo que a veces nosotros cuando uno sufre lo tomamos como a algo que no, según muchos de nosotros no nos ponemos de que es una prueba que Dios nos da para acercarnos más a Él, ¿no?
Siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a ser probados. Sí, estas palabras son como para los nuevos que vienen al reino de Dios, sabiendo que muchos pensamos que por venir a Dios nada más es venir. Sabemos que hay pruebas y lo que debemos hacer, como decía usted, ¿verdad? Hay que sostenernos y mirar hacia los demás para ir aprendiendo sobre los demás, porque pues sabemos que si no nos sostenemos hacia los demás, pues no sobrepasamos la prueba que Dios nos está dando. Entonces yo se los pido a todos los nuevos que son bautizados, que han llegado al reino de Dios, pues que se den ánimos para hacia los demás, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios que estamos aquí como iglesia y como hermanos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Sí, como mencionaba el hermano, lo que hemos aprendido también nosotros, ponerlo por obra, para de esa manera nuestros hermanos miran, nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando en la obra del Señor y también palabras de aliento, hermano. Vamos a animarlo, ¿verdad? Es algo bien importante que nosotros debemos poner por obra, más que nada. Bueno, hermano, Dios le bendiga grandemente a usted y a su familia. Gracias porque aceptó la invitación en esta mañana, ya tarde, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios lo ha utilizado como instrumento para traer el mensaje de gran edificación, de gran exhortación para cada uno de nosotros, y de la misma manera para nuestros hermanos que se han dispuesto en su corazón y nuestros amigos a tomarse un tiempo y escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga grandemente. Les mandamos un saludo, unos culos santos.